Hola Gabriel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo evalúa la legitimidad de las acciones tomadas por el presidente Castillo y por el Congreso? Bueno, sin lugar a dudas hay que hablar de un Congreso peruano que no representa los intereses de las grandes mayorías populares que hubieran votado por Pedro Castillo en determinado momento, ¿no? Hablamos de un Congreso que ya desde hace muchos años, Perú ha tenido 7 presidentes en menos de 6 años, pues existe una total falta de legitimidad política de ese Congreso Nacional. Existe un malestar de parte de la población en su conjunto que no se siente representada por el órgano que debiera ser el principal reflejo del mandato popular, cosa que no ha sido así desde el principio de la victoria en las elecciones nacionales de Pedro Castillo. El Congreso de mayoría opositora a Pedro Castillo se ha encargado de hacerles juicio político tras juicio político, no importando el debido proceso, no importando diferentes situaciones que ha ido descartando paulatinamente Pedro Castillo, y evidentemente este último, el presidente peruano, ahora expresidente peruano, cometió un error político garrafal, ¿no? Tratar de disolver el Congreso para salvar su vida política, pero esto ha decantado en la muerte civil de Pedro Castillo y la muerte política que ha tenido finalmente, propio de las acciones desesperadas que asumió, tratando de pelear contra un Congreso que es manejado por la élite oligárquica limeña, una élite oligárquica limeña que históricamente ha sido pues portadora de los valores más clasistas, racistas, coloniales en el Perú, ¿no? Tienes una Perú concentrada en la capital, en la élite oligárquica limeña, Lima la capital, que desprecia totalmente a todo el interior del Perú, Cusco, Apurímac, justamente de Apurímac, que es la señora que asumió como presidenta del Perú, primera mujer presidenta del Perú. Entonces tienes una situación de una crisis política que no es de ahora y no es por Pedro Castillo, sino que data de muchos años en una crisis de la representación política en el Perú. Gabriel, y ahora ante este escenario, ¿cuáles son las posibles variantes de desarrollo de la situación, de esta crisis que atraviesa Perú? Bueno, en las últimas horas se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, ¿no? Tratando de darle esa legalidad, esa legitimidad a la señora segunda vicepresidenta, ahora presidenta del Perú, que pues para que termine el periodo constitucional de mandato que debiera haber cumplido Pedro Castillo. Obviamente esto no simplemente refleja una decisión constitucional o una decisión estrictamente judicial. Entre el medio han existido pactos políticos por parte de esta misma élite oligárquica limeña que ha sabido también mover muy bien todos sus hilos, todo su andamiaje mediático, todo su andamiaje comunicacional, político, de pactos, alianzas, movidas políticas judiciales para tratar de brindarle al pueblo peruano certidumbre, pero esta certidumbre es pactada por esa casta política peruana que no representa, lo vuelvo a decir, los intereses de las grandes mayorías del pueblo peruano. Entonces tienes una suerte de generación de un status quo forzado. Tienes a una señora ahora presidenta del Perú que va a responder nomás a los intereses de esa casta oligárquica limeña, y pues va a tener que terminar su mandato entre pactos, alianzas con aquellas élites que siempre han expoliado al pueblo peruano. Prueba de ello es pues la molestia que existe en las calles allá en Perú. Gabriel, muchas gracias por compartir con nosotros su visión de los hechos. Ayuda mucho para entender la situación. Hasta luego.